pero pues cómo empezamos a conversar del asunto. Lo que hicimos fue leerla nosotros. Pero ya, perfecto. ¿Ya está listo? Ya está, aquí uno no sabe. Bueno, listo. Es sin avisar, es No, mejor no perfecto, avisar, con mejor. eso uno dice, Claro, Así claro, es, sí, así es, sí. pero perfecto. ya. Entonces las Ahora tienes, estrellas, dale. las estrellas Ok. son A ver, Bueno, ahí, que fue el que te... una cosa que a mí personalmente me inquieta, me asombra, es que el libro es una novela escrita por un muchacho. Es un hombre de 23 años quien la escribe, Sí, 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 sí. Sí, es así, es así. pero al mismo tiempo es una novela muy madura. Es decir, se está enfrentando a una realidad con lo que uno pensaría que un joven no tiene con qué responderle a una realidad tan honda, tan fuerte, que reclama demasiado de una persona joven. Pero tú eres eh, Un hombre viejo. un hombre viejo precoz. Pero a qué edad... Y entonces yo empecé a escribir Las estrellas son negras y tenía pues muy pocas posibilidades, ¿no?, de escribir, no tenía papel ni nada, y estaba en un cuartico por ahí y tenía ya el manuscrito terminado cuando necesitaba sacarlo en limpio a máquina. Y el doctor Carlos Martín, el poeta, era secretario privado del ministro de Educación, y entonces él me dijo, mire Palacio, usted pues si necesita, puede ir allá al ministerio, por ejemplo a las 12 que se cierra, que van a almorzar, y usted escribe ahí, trabaja ahí a las 2, hasta las 2, y después por la tarde también viene y trabaja ahí hasta yo, en general me voy tarde de ahí del ministerio. Él dijo, muy bien, don Carlos Martín, dijo, ya tiene papel y tiene todo, ¿no?, Para pasarla para limpio. pasarla limpio. Entonces yo tenía ahí el manuscrito pues escrito a mano y el que estaba sacando en limpio, todos los dos estaban ahí. Y en ese momento yo estaba terminando, casi ya, me faltaba muy poco para terminar, y el 9 de abril, estalló el 9 de abril. A mediodía precisamente, hacia la 1, y yo todavía no había llegado. Y entonces yo tenía ahí todo, lo que estaba sacando en limpio y el manuscrito original, pero fue que se quemó todo. Y entonces yo no... ¿Qué hacía?, ¿no? Yo en Bogotá llegué en el 44, 43 debió ser, porque en el 44, yo estuve 2 años en el Camilo Torres, colegio Camilo Torres. Entonces fue en el 43 que yo llegué. Ahí sí, con el doctor José María Restrepo Millán, fue mi rector y profesor. ¿Sí? Rector, profesor y prologuista. Y prologuista también, sí. Lo del Era un prólogo, interesante, ¿o no? interesantísimo, sí. Es un grande humanista, ¿no?, latinista especialmente. Y eso del prólogo tiene también su historia, porque, bueno, la digo una vez, se quemó el libro completamente y nosotros tuvimos, bueno, eso se escribirá más tarde, casi todos nosotros nos encontramos en la calle, ¿no?, en ese momento. Estaba alborotado Bogotá y disparos, todo, y una lluvia, todo estaba negro, el cielo, ¿no? Y nosotros, pues ahí cada uno como pudo. Pero yo, en ese momento, en esa época, había los radioperiódicos, y los radios, como hoy, pero pues había esa calidad de un radioperiódico de José Mar con Jaime Soto, que se llamaba Onda Libre. Onda Libre. Onda Libre. Y yo buscando trabajo y todo, el doctor Restrepo Millán una vez me dijo que fuera a Onda Libre a hablar con José Mar. Y yo me fui allá. Y hoy comprendo yo una cosa que antes yo no había entendido. Y él me dijeron, oh, qué bien, siéntese, sí. Y estuve ahí, yo venía siempre. Y por la tarde, ya cuando iban a anunciar el radioperiódico, ahí leían la lista de todas esas eminencias. Y decían también Arnoldo Palacios. Digo yo, ¿cómo es eso? Pero yo casi nunca, yo estaba ahí, y aparte de eso, una vez sí le hice un reportaje, yo quería un poco salirme
de una cosa que me molestaba un poco sobre los Estados Unidos, sobre los negros, y le dije yo a José Márquez si podríamos invitar al agregado cultural de la Embajada de los Estados Unidos a Onda Libre para hacerle un reportaje. Y efectivamente el hombre vino y le hice yo el reportaje, tratando pues de chuzarlo ahí un poco, ¿sí, no? Yo acababa de leer los libros, sobre todo de Richard Wright. Mi vida de negro. Mi vida de negro, sí. Y Sangre Negra. Los hijos del tío Tom. Entonces, una cosa que me impresionó pues a mí mismo mucho. Y por eso Richard Wright fue también uno de mis maestros para escribir el libro. Y José Mar, bueno, todo siguió ahí, yo estaba siempre ahí y todos los días. Entonces pero yo no hacía mayor cosa así propiamente de intervenir en todas las emisiones. Pero más tarde fue que yo comprendí que José Mar, ellos lo que querían era, porque yo decía, bueno, ¿yo qué hago? Yo quería pues también era ser un poco conocido, ¿no? Para avanzar en mi trabajo literario. Y yo comprendí últimamente que a mí me hicieron ahí una gran publicidad, imagínate, todas las noches, ¿no? Eduardo Zalamea, José Mar, no sé quién más, León de Grey, toda esa gente, y Arnoldo Palacios ahí adentro. Oye, que yo pienso que imagínate tantos meses oyéndome ahí, ¿no? Entonces, pues eso era mejor que haberme puesto a hacer reportaje todos los días de cualquier cosita ahí, ¿no? De manera que estaba entre esa gente, sí. Entre esa gente, ahí estuve yo. Y el 9 de abril, que era el Onda Libre, estaba cerca del Ministerio de Educación, que estaba ahí en el edificio García Cadena, que debe estar todavía ahí. Y eso también por ahí quemaron todo eso, el café automático, eso quemaron. Pero nosotros ya comenzamos a volver a ir allí después del 9 de abril. Y dije yo, qué bueno, ¿qué tal? Dije yo, hombre, tengo un problemita, fue que se me quemó el libro, que yo estaba ya terminando, sacándolo en limpio. Dijo, hombre, pero ¿qué pasa? No, entonces, ¿qué vas a hacer? Estaba Manuel Mejía y todo. Y le dije yo, pues yo creo que yo no voy a volver. ¿Qué hago? Si quemó todo, el original y el que estaba yo sacando en limpio. Realmente fue una mala. Entonces estos amigos me dijeron, pues tienes que volverla a hacer. Dije yo, pero volverla a hacer, pero es que no tengo borradores ni nada. Dijo, no, volverla es lo único que hay que hacer. Y me encontré con un profesor del Camilo Torres, que no había sido profesor mío, era de los más jóvenes allá, pero éramos muy amigos por la cosa de la literatura. Antonio Cardona Londoño, que fue después rector de la Universidad de América aquí. Y él me dijo, mire, Palacios, acá yo vivo en una casa de una familia muy amable, por ahí en la carrera 9 con la calle 7. Allá esta señora, yo voy a hablar con ella y seguro que ella lo puede alojar allá y usted estará tranquilo y tendrá todo lo necesario. Aproveche ahora del toque de queda y va y tiene que escribir su novela. Yo no sabía que el toque de queda había sido bueno. Y me puse y en 3 semanas terminé. En 3 semanas. Claro, al haber estado transcribiéndola, también la memoria también queda una memoria ahí, queda. ¿Y cree que cambió mucho de la primera a la segunda versión? No podría yo decir, es una pregunta muy buena, porque uno debería saber, ¿no? Pero yo no sé cómo era qué era lo que, no lo puedo leer en la mente, situar los personajes, todo donde están. Esto otra vez fue hecha, pero eran Las estrellas son negras, por eso fue que la hice de un tirón, porque si no hubiera escapado y entrar que uno quiere agregar o no sé qué, ¿no? Me preguntan también que si creo que era mejor que la otra. Yo creo que por lo menos era la novela que yo había concebido y escrito, pero yo no puedo decir que la mejoré o que no la mejoré, la volví a escribir, pero yo escribía pues continuamente, así las horas pasaban hasta las 6 de la mañana, dormía y otra vez seguía y arranqué y dije, entonces yo le llevé el libro, el manuscrito, le dije, mira, Clemente, aquí tengo este libro que yo escribí.
una novela. Aquí se la dejo, lea y después me dice lo que sea. Y yo se lo dejé ahí el manuscrito. Y me fui para el Chocó y para Cali buscando trabajo y todas esas cosas. Y me quedé allá como 8 meses, casi un año, ¿verdad? Y volví a Bogotá. Y un día de eso, pues, me fui a verlo a él, ya en su oficina, porque él venía también al automático, ¿no? Pero él era más importante, pues. Entonces fui yo a verlo a la oficina y llegué y lo saludé y me dijo él, sí, ¿cómo está? Un momento, y salió y entró allá al fondo y de ahí vino. Yo creía pues, que había ido a llamar por teléfono algo y vino y me dijo, mira, aquí está su libro ya impreso. ¿Cómo? Pero no le puse la carátula porque yo no sabía cómo la quería usted. Y dije, yo, ¿cómo? Yo sí, ahí estaba desnudo el libro ahí. Me dijo, bueno, quédate sin taxi. Dije yo, hombre, muy bien, pero yo no puedo decir pues que fue una emoción. Yo creo que sí, me impresionó mucho. Que yo no pensé, pues, que yo pensaba que él me dijera, más bien diciendo, incluso sin vamos a ver, ¿no? Y entonces, pues, dije yo, vine al automático y le dije, bueno, muchacho, hombre, tengo esta cosa que mi libro ya está impreso y falta la carátula, ¿cómo hacemos? Hijo Zapato Olivella y Mejía Vallejo, yo, vamos a buscar o el maestro va a venir aquí más tarde, a Livio Jaramillo, que él le haga la carátula. Ahí le decimos a él. Entonces, por la tarde, Muralista y exacto, él vino al café y él también se sentaba con nosotros. Entonces yo le dije, maestro, que aquí tenemos esto, y si me puede usted hacer la carátula. Dijo, bueno, muy bien, amor. E hizo su carátula y todo, se la llevamos a Clemente Airó y la puso y ya el libro quedó listo. Y lo llevé yo al Tiempo, apareció el artículo inmediatamente en el Tiempo. Y en una semana se fueron Las estrellas son negras. Y a los 3 meses yo estaba en París ya andando. Mira, Las estrellas son negras tenía buena estrella. ¿Ah? Las estrellas son negras tenía buena estrella. Tenía buena estrella, sí. Todo muy... Y el viaje a muy París bonito. se debió también al libro, Sí, entonces. sí tuvo mucha influencia en eso. ¿Por Sí. qué? ¿Cómo fue? Porque, bueno, yo les repetiré que a mí no me gustan mucho esas cosas de concurso, yo no creo en eso, ¿no? Mejía Vallejo sí, a donde él oía decir que había ahí estaba él. No fallaba y ganó muchos premios él, realmente, pero no fallaba, yo nunca mando, yo no creo no tengo ni confianza mucho en eso. Mi espíritu de... Y entonces salió una beca, una ley de la República para el Chocó. 2 becas. Entonces, esa beca la consiguió Diego Luis Córdoba, que era pues el gran político y negro, defensor de todo. Entonces, como en general, nosotros casi nunca nosotros siempre nos dejaban por fuera. Sí, en el país siempre esa es la realidad. Entonces una beca, un concurso nacional, pues eso nunca nos caía a nosotros. Entonces era beca para el Chocó en primer lugar. Bueno, y el Chocó ya significa que son los negros, ¿no? Dije yo, bueno, aquí me voy a presentar yo. En el libro dice que las becas eran para los blancos. Entonces dije yo, aquí me voy a presentar yo, porque es para el Chocó. Y como es para el Chocó, entonces no hay la competencia de todos los del país, las palancas que se las dan a los antioqueños, a los otros. ¿Y la beca ¿verdad? era para estudiar cualquier, es decir, una beca para estudiar en el extranjero, en el país que uno escogiera. Y entonces yo llené todos los requisitos y todo, y me presenté por ahí en el mes de mayo, junio. Y yo supe más tarde que el jefe de beca me dijo, mire Palacio, eran 2 becas. Cuando fuimos a discutirla, ¿a quién se la daban? El ministro dijo, una de estas se separa ya para Palacio y distribuían la otra entre los demás. Porque ya estaba, ya conocían tu trabajo. Creo que sí, sí. Y entonces en septiembre yo me fui ya y estaba yo en París.
el 1 de ¿Años septiembre. 50? 49. Todavía 49. Usted escribió la novela en Bogotá En Bogotá, sí. y después viajó al extranjero, Sí, pero siempre habla de Chocó y de sí, Quibdó, siempre, luego sí. Certegui. Sí, verde, sí, siempre. ¿Y por qué? Porque yo he sido muy, es decir, yo he sido muy fiel, tanto por desde el punto de vista ideológico, ¿no? Yo he sido siempre un hombre de izquierda, ¿no? Y mis temas y en literatura también me orienté hacia eso, a escribir un libro o los artículos, lo que yo escribiera basado en Colombia y especialmente en el Chocó. No salí, yo fui muy arisco, ¿no? con las influencias exteriores, mucho, eso es muy delicado. Entonces yo me creé mi teoría, mi posición. Primero, que el escritor debe ser comprometido, que eso no les gusta mucho todavía a la gente y esa palabra está desaparecida. Sí, yo creo que el escritor debe ser comprometido con su pueblo, con su gente, con lo que es él, porque es también más fácil escribir cuando uno es auténtico que estar rozándose ahí con lo que uno no es, tratando, por ejemplo, yo, a donde yo llego, nadie sabe que yo he podido estar en Europa 60 años, porque no se nota, yo creo. Muchas veces, una vez me encontré con un amigo aquí en la séptima. Ese día llegaba yo de Francia por la primera vez, volví a mi primer viaje, y nos encontramos ahí frente al tiempo, en un aguacero enorme. Y me dijo, enorme Palacio, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Y yo, muy bien. Dicen que el aguacero, sí, este aguacero, sí, como en el Chocó. ¿Y cómo está tu familia, tu mamá? Y ellos también. Y nos despedimos. Yo no le quise decir para no desilusionarlo, hombre, yo no sé nada, yo vengo de Francia. No, todo quedó por él, por la lluvia, que yo venía al Chocó, cómo está la familia. Y eso me gusta mucho a mí, porque no sabe la gente, y la gente es más espontánea también. Yo no me trabo nunca tampoco, nunca. Pero es un paréntesis, de Sí, todos modos, Francia, un paréntesis en sí, tu vida. sí sigue siendo, en el fondo es un paréntesis, porque yo siempre he mantenido ese tema del Chocó para escribir, siempre. Y patino un poco cuando tengo que escribir otras cosas, no, pero lo escribo porque hay que escribirlo, lo que sea. Pero Bueno, mis y temas son el Chocó. obvio que Y el un tema, castellano, que fue el problema más, la cosa más importante, que yo tenía que, en un país donde está hablando una lengua diferente, y que yo iba a estudiar y literatura precisamente, ¿no? Entonces yo tenía que mantener, yo no escribo tampoco en francés ni en ninguna otra lengua, yo escribo siempre en castellano. Uno podría decir que Las estrellas son negras es un título ambiguo, es decir, o que las estrellas se oscurecen o que lo negro se ilumina. Es decir, las estrellas son negras, es que el cielo se oscurece o la oscuridad se... Es decir, las estrellas de todos modos es una palabra muy hermosa y tú la oscureces, pero no se sabe cuál es la que predomina sobre la otra. Es decir, tú crees que lo negro, además de ser sufrimiento, es una esperanza. Sí, tal vez sí, pero esto que tú has dicho me parece lástima. Va a quedar grabado. todo dice que muy Muy bien, hombre. Muy bien. Esto es una interpretación muy... ¿Por qué? Porque eso va a parar a lo que ocurrió científicamente después, que se ha descubierto que las estrellas negras son las estrellas que prácticamente no se extinguen, que son inmortales Ah, mira. y que tienen el brillo de ellas, porque la estrella, bueno, en una síntesis más o menos de lo que yo ya fui a aprender, las estrellas, esos astros, el astro cuando ya está terminando, estalla, se muere. Hay otras estrellas que no mueren, se van acumulando energía siempre y traen, si otro astro pasa por ahí en agonía o enfermo, ella más bien lo trae y se lleva toda esa energía y no la saca nunca.
y se va llenando y se va poniendo más chiquita, pero al mismo tiempo la energía aumenta mucho más. Y entonces estas estrellas son negras, son las estrellas más eternas, si se puede decir, que brillan, que tienen la mayor cantidad de energía. El título fue en el automático, entonces cuando vine yo ahí con el libro ya, para ponerle ya el título encima, entonces nosotros escogimos, ¿no?, un poquitico antes, pues cuando yo empecé a escribir, dijimos, entonces pongámosla, ahí cada uno daba su idea, entonces con Manuel Mejía y todos estos amigos ahí. Entonces ahí de pronto surgió cosas como estamos hablando ahora de estrellas y todo, y hay que negro y no sé qué, la estrella, ese es el título que doy así. Las estrellas son negras. Digo, muy bien, está bien, está bien. Bueno, maestro, o sea, las estrellas son negras. Qué bonito. Definitivamente. ¿De qué tanta autobiografía hay en Las estrellas son negras? Esta también es otra pregunta. ¿Se la hace siempre uno cuando...? Sí, porque es interesante, sí. Eso, autobiografía, prácticamente existe desde el momento en que yo creo que la novela es un mundo, pero un verdadero mundo entero, y el fragmento que uno como escritor escoge y crea. Y ese mundo que yo creo es el mundo del Chocó y el mundo de Colombia, pero al mismo tiempo tiene que ser el hombre. Esas tres cosas fundamentales, el hombre, de cualquier parte. Y la autobiografía, propiamente dicha, es lo que yo he vivido, como les estoy hablando ahora aquí. Si yo tuviera que escribir eso sería autobiográfico, porque yo estoy recordando, se está incluso inventando ahora mismo, pero no es una cosa que no existía, ni que no existirá. Entonces la novela, para mí, los personajes de novela, es un personaje permanente. Y yo tengo una cosa que a mí me gusta mucho, y es que en Las estrellas son negras aparece un viejo, como de 80 años. Y yo me puse a pensar cuando yo escribía, que yo decía, ¿qué edad le pongo a ese más o menos 70, 80 años? Le puse 80 años al borde del río Atrato, en el Chocó. Y yo tenía 24 años, 23, 22 años cuando escribí eso. Pero yo pensaba que un personaje de esos, el personaje de una novela, tiene que vivir. Y dije yo, cuando él tenga un lector, por eso es que en gran parte realmente yo evité lo autobiográfico, porque yo no quería, porque el escenario que yo busqué era muy pequeño en realidad, el Chocó, Quibdó. Quibdó es un pueblo prácticamente, y para hacer un personaje que la gente no lo reconozca, o que uno no se deje influenciar por lo que ve, entonces yo tuve que crear un personaje nuevo, pero que tenía que ser un tipo de Quibdó, un tipo del Chocó, o un hombre de cualquier parte del mundo con sus problemas, su hambre, todo lo que yo escribo ahí. ¿Por qué tan oscura la novela? ¿Por qué no hay ninguna...? Se sorprende uno de que no encuentra nunca una salida de esperanza Sí. en la novela y todo el tiempo. Y la prueba es que todavía no ha salido. No ha llegado la salida todavía, ¿no? Y entonces ya esos personajes, por ejemplo, el personaje de esa novela, de Las estrellas son negras, Irra, él tendría hoy 80 años, como yo. Y yo lo vi. Alcanzaste a tu personaje. Imagínate, lo vi. Y en Quito hay gente que me dicen que la gente lo ven, lo conocen a Irra, pero conocen un joven de esos que hay en Quito hoy. ¿Comprende? Mira, según la edad del lector, ¿no? Entonces por eso no es autobiográfico, porque yo soy de un pueblito cerca de Quito, Cértegui, minero, que buscamos el oro ahí de una manera todavía primitiva, ¿no? Artesanal. Entonces Quibdó es la capital del departamento. Entonces Quibdó, yo no nací en Quibdó, yo me crié fue en Cértegui, y estuve en Quibdó cuando vine a estudiar hasta los 15 años, ¿no? Salí de Cértegui a los 17, 18 años, salí de Quibdó a terminar el bachillerato a Bogotá, y entonces yo no vivía en Quibdó tampoco, sino yo sentía, pues, cuando vine a Bogotá, no cuando me fui a Europa. ¿No? Yo entendía aquí, siempre nosotros sentíamos el Chocó
como algo que el país lo tenía distante, pero no nosotros distante de Colombia. Sin embargo, una vez yo escribí un artículo pequeño en donde reclamaba, ¿no? Tendría tal vez yo 18 años, 17, Ahí le daba la espalda al 20, Chocó. sí, a ver la espalda al Chocó, sí. Y entonces yo, al final de ese artículo, me acuerdo, yo decía, como dijo Camilo Torres, que con mucho cuidado, porque nosotros pedíamos, deseábamos, en esa actualidad como la de hoy, que se le tenga en cuenta al Chocó, que no se le mantenga como en ese desprecio. Encima de eso había también la discriminación racial. Los blancos en el Chocó se consideraban blancos aristócratas, ¿no? Y a nosotros nos trataban siempre para servir. Se había terminado la esclavitud, pero eso, el ambiente seguía, ¿no? Y luego entonces yo creía que nosotros debíamos ser bien incorporados al país, como todos los demás, pero no irme. Digo yo, tendremos que llegar a un día en que llegará una separación definitiva. Así decía Camilo Torres al final del Memorial de Agravio, ¿no? Que si no, pues ponía canción La Corona. Hoy, tan españoles somos los hijos de españoles nacidos en América como los españoles nacidos en la metrópoli. Entonces ellos no eran extranjeros, eran españoles, decían ellos. Y nosotros aquí éramos colombianos, no éramos extranjeros. Para que incluso en la geografía, la concepción del país, en ese momento había como que 14 departamentos. Y el Chocó era considerado, hoy es que yo comprendo que era como una colonia, territorios nacionales, ¿se acuerda usted? Tenía Colombia, San Andrés y Providencia, y no sé qué, tal vez el Meta por allá, eran territorios nacionales, es decir, unas tierras que pertenecían a Colombia, pero no éramos colombianos. Increíble. ¿No? Sí. Ahora, Sí. pero entre los escritores y entre gente como José Mardo era muy distinto. Muy distinto, sí. Y eso era lo que también los hacía a ellos extraordinarios. Sí. Arnoldo, ¿hubo algún tipo de decisión formal cuando decides escribir, cuando la novela se escribe, pues, concentrada toda en un solo día de la vida de un personaje? Sí. Repíteme un poco. Que si tomaste una decisión pensando en qué. Literaria. Sí. Literaria. Yo pensando en cosas del espacio y el tiempo, ¿no? Pero no tan, yo no podía, pues, hoy comprendo, yo no podía ir tan lejos, ¿cómo? ¿No? Entonces pero yo quería que fuera una obra, ¿no? Que sintetizara lo que es la vida de un hombre, ¿no? En el mundo, y que eso puede ser en 100 años, 200, o puede ser en 24 horas o en un minuto. Y entonces yo me puse, ahí sí yo cogí incluso muchas veces, cogí un lápiz y papel para calcular. Ahí tal vez hoy con el ordenador, un día podrían ustedes del hoy ver. Yo calculaba, por ejemplo, hay ¿se acuerdan ustedes de la escena donde él decide matar al gobernador, ¿no? Al intendente, decide matarlo. Entonces él sale de un sitio que de la orilla del río Atrato, y yo calculaba cuánto tiempo podía el personaje emplear desde la orilla del río Atrato en esa calle donde estaba la gobernación y llegar hasta la oficina del intendente. Entonces, y yo miraba también cómo estaba el día, el sol, cómo estaba el cielo y qué cantidad de gente iba, quiénes eran los que pasan el personaje, y él que ya llevaba la idea de buscar justicia, y que concluyó que lo mejor era matar al gobernador porque era responsable de la vida de sus hijos, es decir, de Colombia. Y entonces el cálculo del día, y cómo iba él, y cuándo iba a llegar. ¿A qué hora termina la novela? La novela termina el día siguiente, a las 6. En la madrugada. Tiene que haber una intervención
de ese hombre, de esa persona. Entonces ahí no soy yo. Entonces yo me separo, porque yo tengo que ver al personaje para crearlo. Entonces no puedo ser yo, porque eso es muy peligroso. En muchos escritores se nota. Yo sé exactamente un escritor cuando puede ser de él que se trata, porque no es fácil desprenderse de uno mismo. Y entonces eso le quita fuerza a la obra, porque ya es otro y uno está tratando de inventar, tratando de ocultar que es uno, ¿no? No, yo no oculto que no soy yo, él es el personaje y uno no lo puede dominar. Todos ustedes, nosotros somos escritores, entonces a uno no puede dominarlo. Cuando ya uno empezó a escribir, el personaje Él que uno reclama. había, él es el que hace sus cosas. Él exige su vida. Eso sí es así, porque eso creo yo no se había hecho así, ¿no? Yo lo creo por la responsabilidad que siento como escritor, y como utilizan a veces los críticos, que de denuncia, ¿no? De literatura de denuncia, para denunciar una situación que no está bien. Entonces yo sí hice eso, mostrar. Y otra cosa que hay ahí de nuevo, completo, es que el personaje es un negro, es un tipo del Chocó, ¿no? ¿El nombre de Irra significa algo? Eso en el fondo, eso fue también en el automático. Y eso fue el profesor Cardona quien les hablaba otra vez. Cuando yo empecé a escribir, yo le había puesto buscando nombres, ¿no? Y entonces decían, no, eso no puede ser, ese nombre no corresponde. Hay que ponerle a otra cosa que sea más. Bueno, entonces yo sí le puse Israel. En mi pueblo había mucha gente, un joven, me acordaba yo que muy bien parado, muy bien, pero era de allá de mi pueblo, no de Quibdó. Se llamaba Israel, pero nosotros allá nos gusta siempre hacer apóstrofes, ¿no? En los diminutivos. Entonces lo puse Irra, pero en el fondo también tiene tal vez una cierta significación como un poco bíblico, así algo. Esa es la... Claro. En el fondo. Tiene Sí. un eco enorme. Un eco enorme, sí. Eso es una palabra. Y la pronunciación también. Israel. Pero no se le sigue llamando así, sino muy pocas veces me parece, aparece. Entonces la gente lo llama Irra y eso da la impresión también de que es una persona joven, una persona que está cerca, ¿no? Irra, es un amigo, ¿no? Y todo eso pues uno tiene que estudiar eso con la lingüística. En eso me ayudó mucho porque el doctor Restrepo Millán era lingüista y yo con él aprendí mucho de su ciencia. Y entonces yo apliqué la lingüística para el lenguaje del Chocó y para saber cómo había que tener el negro del Chocó. Entonces yo también descubrí, yo no sé quién más lo hace, yo descubrí que, por ejemplo, en los diálogos uno dice, por ejemplo, estaban ahí Inés y María hablando. María decía tal y tal y tal cosas, Inés le respondía tal y tal y tal y tal cosas. María decía tal y tal cosa. Entonces yo tengo mis personajes, son negros del Chocó y que son analfabetos. Un día medio hablamos ahí un poco, tú me hiciste una pregunta. Analfabetos. Entonces yo, cuando la persona habla en el diálogo, lo pongo como él habla. Entonces ya se sabe que es un negro y que es una persona que no sabe leer. Ya con el hablar nomás, sin decir yo, porque uno en la técnica pues nuestra es, uno pone un guión largo así, dijo él, ¿no? Dijo María, no, yo no estoy de acuerdo con eso, le respondió, no, yo pongo, estás muy antipática hoy, no creo, sin decir, le respondió a ella, digo, no, Claro. es en la fuerza y en la manera como Ya responde, que ya está dicho, y entonces eso también resume, porque a mí me gusta que se escriba corto, el escrito corto. Otro, por Las estrellas son negras, creo que tendría que escribir por lo menos 1000 páginas, ¿no? Porque hay tanta cosa que hay que explicar y que la gente, el que está leyendo no tiene cerca de él ni diccionarios, ni historias de filosofía, ni nada. Él lee con su personaje, ¿no? Y además el lector siempre se concentra. Es una cosa extraordinaria también. El lector tiene que sentir que es él un hombre, y sea blanco o negro.
sea indio, lo que sea, el personaje mío es un hombre de todas maneras. Una vez aquí encontré yo un señor, un joven, que trabajaba era guardaespaldas de Turbay, según supe yo. Y yo estaba una vez ahí en la Dirección Liberal, conversando ahí, tomando café con amigos que teníamos, que trabajábamos ahí, y llegó una vez un muchacho, él vio que estaba ahí, las estrellas son negras, en la mesa de la secretaria, y le dijo él que se podía mirar, y dijo, sí, cómo no, y que si no le podían conseguir un libro de eso, le dijeron, sí, se lo vamos a buscar, yo le hice traer una edición de esta, sí, y se la di. Al otro día él vino y yo estaba ahí, también vine ahí a buscar el café, pero eso era cosa de tertulia, no era pues que yo era turballista ni nada, no era ahí, llegaba la gente, ¿no? Con el perdón de ustedes. No, muy bien. Y entonces llegó él y dijo, oh, mire, señor Palacio, lo que me pasó a mí hoy. Dije yo, ¿qué fue que pasó? Yo me puse a leer sus libros y no los largué hasta cuando los terminé. Y por la mañana me levanté y le dije a mi mamá que me trajera mi gabardina y una sombrilla. Y mi mamá me la trajo y me dijo, ¿para qué quieres tú la sombrilla con gabardina? Dijo, no, es que está lloviendo un aguacero terrible y es para no mojarme. Y el sol era extraordinario. Él estaba impresionado. Eso es auténtico, ¿no? Que me lo dijo a mí mismo, ¿no? Dijo que él creía que estaba lloviendo afuera y le pidió a la mamá la gabardina. Porque se concentra la persona leyendo, ¿sí? Y no lo puede soltar. ¿Qué es? ¿Qué ¿Por lo qué está llevó aquí, no? ahora a escribir sus memorias? Hombre, porque ahí sí te puedo responder eso, sí. Porque yo quería escribir un libro, otro libro, sobre el Chocó, una novela. Y dije yo, pero formando el tema, dije yo también yo podría escribir otra cosa. Pero yo tenía pensado también dar la experiencia de mi vida y pasar por diferentes sitios que yo consideraba importantes en otra novela. Y entonces ahí en eso sí me di cuenta que si yo hacía eso y ponía un personaje, por ejemplo, en Bogotá, ese era yo y no me podía desprender. Dije yo no puedo escribir esa vaina, porque eso suena falso. Por ejemplo, que yo hubiera escrito una novela, ¿no? Después van a tener una sorpresa ustedes. Y se me van presentando ahí las cosas que uno ve que inventa, ¿no? Y llegamos ahí a un café donde había intelectuales, pues eso es automático, ¿no? Entonces eso ya pierde fuerza, porque es mejor entonces hablar abiertamente sobre Claro. José Mar Claro, de y acuerdo. sobre Álvaro Mutis, sobre Gaitán Durán, hablar con ellos bien y hacer algo como se merece. Pero cuando uno está inventando y que está quitando, muchos escritores, por ejemplo, incluso los escritores generalmente les encanta sus cosas, sus pensamientos, lo que ellos son, lo que hacen, ¿no? Y se pegan ahí de una manera, no. Entonces, digo yo, me pongo a hacer llegó un poeta, y yo pongo ese café, lo pongo, por ejemplo, era en la calle 11, o en la calle 7ª, con la carrera 8ª, y entonces los pongo ahí, pero yo estoy pensando en Gaitán Durán, ¿no? Y entonces ese personaje no me sale bien, porque yo quiero que no se reconozca a Gaitán Durán, pero que es él. Entonces yo no puedo escribir las cosas. Entonces, tengo que escribir sobre mí mismo. Y ahí sí me siento libre y digo, pero eso tiene otro inconveniente, y es que cuando uno escribe sobre sí mismo tiene que decir la verdad. Y esa verdad sí es un problema. Hablar de sí mismo. Y en las memorias tú dices la verdad. Es eso. Ahí sí es lo que ocurrió. Mi mamá, como comienza en la memoria, era mi mamá. Y que se dio cuenta de que yo no me podía levantar de la cama. Al fin supo que era que yo no era capricho, sino que era que yo tenía algo. Y fue cuando me cogió la fiebre esta, fiebre mala, la polio. Pero ese era yo.
Y me acuerdo, yo tenía 2 años o 2 años y medio, según dice mi mamá, pero yo creo que es que eso es tan fuerte que yo me acuerdo de toda la escena, cuando llegara la gente, eso lo van a leer ustedes, que llega la gente a la casa y cada uno opina y todo eso, y también todo lo demás que va ocurriendo, pues es la realidad. Y a veces es amargo eso, ¿no? Pero entonces uno, como uno es el autor, él sabe que lo que él escribe depende de él. Entonces hay cositas que uno debería como tapar, ¿no? Y entonces uno dice, no, pero eso queda falso. Entonces hay que decir abiertamente, ¿no? Nosotros llegamos a Bogotá, yo llegué a Bogotá y dormía en el suelo, ahí, y eso hacía frío enormemente, y uno no estaba acostumbrado a eso, y una cobijita que no le tapaba los pies y todo eso. Yo lo describo tal que es, y ahí hay que darle entonces la fuerza que él le da a todo lo que uno escribe, y en una novela, pero igual y fuerte y poético y todo, porque para eso, entonces ya no soy yo, es el hombre que está ahí, pero basado en mí. Por eso yo ese libro lo llamo biografía de mí mismo, porque yo me veo de lejos para poderme ver tal que yo soy. Si no, uno y uno se mejora, ¿no? Una vez llegó una señora cuando empezaron a hacer las cédulas del Partido Liberal, que mandó a hacer las cédulas para votar. Entonces fue el fotógrafo que lo mandaban a todos los pueblos, y allá en mi pueblo en Certi fue una señora que le dijeron que ahí estaban haciendo retratos, un señor que tenía una máquina y ellos lo retrataban y que había que pagar. Entonces ella fue y le dijo al fotógrafo que le rogaba, le dijo, le ruego, ¿por qué no me hace a mí un retrato? Pero me hace el favor de hacérmelo chiquito y me mejora, ¿no? Me mejora porque yo no me pude peinar, entonces usted me peina. No, pues claro, es una... Pero no me cobre mucho, ¿no? Claro. La Bueno, mejorar. cuando Fellini hizo esa película sobre su recuerdo que se llama Amarcord, él dice en una entrevista que recurrió a una palabra que no era italiana, sino una lengua provincial, Sí. porque la palabra Amarcord decía tenía el amargo de recordar. Ah, sí, 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 sí. Ahora, ese escoger la realidad por encima de la novela es también termina siendo una actitud estética, digamos. Sí, Es decir, la novela no es suficiente o la realidad es mucho mayor de sí, lo que la novela ha sido capaz de contar así y es, recurrir al realismo. así es, sí es así, En el momento exactamente. en que tú escribes y que estás viviendo en Bogotá, de la literatura que se publica, ¿qué cosas respetas de eso? Porque sí es un momento especial, porque están pasando cosas Sí, serias, sí, 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 ¿no? Es decir, mucho más serias que ahora, digamos que hay una frivolidad y una comodidad de participar. Bueno, sí. pero de eso que está sucediendo entre escritores, poetas, novelistas, ¿qué respetas de eso? ¿Qué conservas cerca? De lo que yo estoy escribiendo, De lo que, no, es decir, en el cerca como sentido, sí, persona que te sí, impresionó, sí, que valió para ti sí, 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 en sí, sí, esos sí. años. En esos años, sí, sí hay personas. En primer lugar, pues está el doctor Restrepo Millán, Que fue y importante. que fue importante y sobre todo porque a través de él como profesor había, había algo nuevo, había como una luz, ¿no? Que me ayudaba ¿Qué era a eso sentir nuevo? mejor el Chocó, pero con su verdadera verdad, y que yo no lo podía precisamente traicionar eso. Eso me ayudaba a Eso que comprender era mejor el Chocó, humanidad. humanidad, y que me enseñaba él a eso. Otra cosa que yo ya como que empezaba a darme cuenta que me gustaba la literatura realmente, escribir. Y como yo fui su discípulo en latín, me tocaba verlo siempre. Y él tenía una gran capacidad, yo creo, de pedagogo, ¿no?
él comenzó a enseñarnos latín leyendo el comienzo de la Eneida. Yo pensaba que eso tenía uno que empezar diciendo, como los otros libros, que diciendo vaso, mi mamá me ama, todo eso, ¿no? Ahí de una vez, con Virgilio y la Eneida, una cosa que me parecía como una cosa increíble. ¿Cómo va a ser eso a jóvenes de esa clase? ¿Cómo van a entender a Virgilio? Y empezamos ahí, Arma, Huirunco, Ecano, Troya, cumplimos, a Gloria, y todo el mundo estudiando así fuerte. Y entonces y nos explicaba. Y al mismo tiempo nos traducía. Entonces yo de él, más tarde me di cuenta de lo que era traducir, que es otra cosa muy difícil y muy interesante. La traducción es algo extraordinario, que tiene que decir lo que dice el original, pero al mismo tiempo, como es otra lengua, ¿cómo diablos hace para eso? Porque no es el que lo ha hecho. Entonces hay que volver a hacer todo eso. Después les daré un ejemplito de eso. Entonces, Restrepo Millán me formó. Y lo mejor que él hizo tal vez fue que él nunca, por ejemplo, no me corrigió. Yo solo una vez le presentó una cosa que yo había escrito. Él no me corregía, leía y hablábamos, comentábamos, pero él nunca me dijo, hay que hacer así. Me dejó libre. Y yo que lo admiraba a él, lo veía también a él mejor, porque él no me estaba tratando. Yo hubiera querido ser un escritor, pero yo no quería escribir como él. Y él me enseñó eso, que una cosa es guiar, formar a un discípulo, y otra cosa, porque si no, eso puede, al contrario, puede caer uno en una mediocridad. Yo ¿no? ¿Sí? una vez le pregunté a Walter Engel, pero Wiedemann dio clases de pintura toda su vida, pero no dejó una escuela. Me dijo, por eso era tan buen maestro. Sí, porque no dejó escuela. Me desconcertó, y claro, lo entendí un poco después, ¿no? Dice, es increíble, él no enseñó lo que él sabía hacer, él enseñó lo que tú podías hacer. Así era, sí. ¿No?